Lucho, well, thanks a lot. Muchas gracias. This is a pretty cool interview for me. Back in 2015, before I was a broadcaster, as a fan, I got to meet you. We took a picture together. I don't know if you've seen it. Sí, me la mostraron recién. But now that I get to interview one of the greatest strikers of our generation, it's an absolute honor. Bueno, muchísimas gracias a vos por tus palabras. Buenísimo, let's get started. You're having an amazing season with Atlético Madrid. Considering the way you left Barcelona, do you see this as kind of like a personal revenge for you? No, para nada lo siento como una revancha. Lo siento como una demostración más mía, personal, por mi carácter, por mi forma de ser, por nunca bajar los brazos en muchísimos momentos de mi carrera. He pasado momentos muy complicados, en el cual intenté revertir la situación y es un desafío más del cual me planteé para demostrar por orgullo propio de uno y más que nada demostrarle también a esa muchísima gente que no confiaba que uno seguía. No es que seguía vigente, sino que seguía para seguir luchando algo a nivel top, que es lo que uno está demostrando hoy en el Atlético Madrid. Luis, can you explain to me how at 34 years old you're still doing the things that you're doing? No, creo que una medida que va pasando los años va aprendiendo, va siendo consciente de qué cosas puede hacer y qué cosas no puede hacer. Y eso está en uno, en el cuidado que tenga a esta edad, que no es lo mismo cuando tenía 26, 27, a la hora de alimentarte, a la hora de cuidarte previo al partido, después del partido, es totalmente diferente, solo lo vas aprendiendo y obviamente que la dinámica del equipo ayuda mucho a la confianza que uno tiene dentro de la cancha. Lucho, can you explain to our audience what garra charrúa is, or Uruguayan grit or Uruguayan passion? How does that translate into your game? No es que uno se sienta la garra charrúa, sino que siente el orgullo y el hambre que vivió uno desde chico. En mi caso no tenía zapatillas, championes, como le quiera llamar, cuando era chico para poder competir en el fútbol. Las que tenía de ir al colegio, de salir, de ir a caminar, de todo era un par solo. Todo lo luchaba, lo peleaba desde chico. Y eso el uruguayo lo siente de que no tiene nada, y eso después lo ves en la cancha y decís, si tanto sufrí para poder llegar a ser un profesional, ¿por qué voy a dejar que esa pelota se vaya? No, correr al máximo. ¿Por qué pelear y discutir? Porque soy competitivo y para que no le falte nada a mi familia, etcétera, y eso te va generando toda la personalidad que va creando el jugador uruguayo, digamos. All right, so we're talking about passion, grit. I think that really speaks to the DNA of Atlético Madrid and also your coach, Diego Simeone. What's it like playing for Cholo Simeone? Y son de esos entrenadores que te motivan mucho y que le llegan al jugador. Tenés diferentes entrenadores, ¿no? Tenés el entrenador que te dice, que te puede explicar la situación. Dale, vos picale ahí al espacio que vas a generar la situación. Y tenés el entrenador que si vos le picás al espacio vas a crear esa situación y vas a hacer el gol. Y claro, y después a la hora de vivir los partidos te contagia mucho, a la hora de darte mensaje no solamente al jugador, al titular, sino que al suplente y a todos para que sean competitivos, y eso te hace de que los 22 o 23 jugadores que estén en el plantel puedan rendir al máximo. And talking about partnerships, not only with Cholo, but on the field with Joao Felix as well. You're 34 years old and he's 21 years old. I don't mean to call you old, Luis, but what's it like playing with him? He must see you as a father figure on the team. Creo que él sabe, él conoce las cualidades técnicas y la capacidad que él tiene para desequilibrar en los partidos y ser importante para el equipo. Después con el tema de la edad, de que todo lo embromamos a él también, de que si tiene tareas del colegio, etcétera, si tiene que tomar el colacao, porque es más chico, ¿no? Pero él se lo toma muy bien, se divierte en ese aspecto y genera un vínculo del cual también él se sienta que no es que haya, porque uno tenga 34, me tiene que tener cierto respeto, sino que pueda haber bromas sin ningún problema.
Luis, look, I now work with a former teammate of yours at Liverpool, Jamie Carragher. Is there a specific moment or like an anecdote you remember about Jamie back in his playing days? No una anécdota exacta, ¿no? Pero sí he vivido en entrenamiento con él que me llamaba mucho la atención, ¿no? Con la agresividad que iban los entrenamientos, después te la iban los partidos. Yo decía, pará, somos compañeros. Y él ni te miraba, no te decía nada y después la próxima iba y te pegaba igual. Pero lo que a él le gustaba era mi forma de me pegaste, bueno, yo voy a ir de nuevo, por más que me pegue, yo voy a ir de nuevo. Y era como que él muchas veces se sorprendía diciendo, este que recién llega del Haya me viene y me sigue picando para que le siga pegando. Y así era en cada entrenamiento, hasta que te vas conociendo, vas haciendo más broma y todo eso. Y bueno, no solamente estaba Carragher, yo cuando fui al Liverpool estaba Carragher, Danny Agger y Martin Skrtel. ¿Cuál de los tres daba más y tenía que tener cuidado en los entrenamientos? I mean, you look at the three and I don't know who's the scariest between them. No. Luis, well, congrats on everything you're doing. You're absolutely killing it. It's great to see you in this type of form, and hopefully sometime in the near future we'll be able to do this interview again, but enjoying some mates. Pistolero, gracias. Bueno, muchísimas gracias a vos.